Haya Montaraces, buenas noches y bienvenidos a la biblioteca de Rivendell. En esta segunda parte estamos atacando el cuento Silmarillion y hemos decidido repartirlo en varias partes. Hemos justo acabado en la huida de los Noldor. Es importante tener en cuenta que esta obra de Tolkien continúa el mismo, digamos, el mismo argumento literario que lo que ya comentamos en la anterior sesión, y va creando el mito de la Tierra Media, esa Biblia tolkieniana que decíamos el otro día, va, digamos, entrelazándose, y la semilla de lo que ya se crea en la propia canción va afectando un poco a la manera del pecado original, a todo lo que va ocurriendo digámosle, en estos capítulos que van conformando lo que luego en el futuro conoceremos como el mundo del Señor de los Anillos, la Tierra Media. Sin más, pasamos un poquito, igual que fue en la anterior ocasión, a comentar qué nos parece, pausas, nos podemos incluso, como somos pocos, entrecortar, comentar para que no se acumulen las ideas y los pensamientos que os puedan ir surgiendo mientras vamos hablando y comentando lo que en un mundo más normal o en un mundo en el cual podemos teletransportarnos, pues quedaríamos alrededor de una hoguera todos esta noche y lo comentaríamos entre amigos. Como no nos podemos teletransportar ni juntar ni en un bar, que hay que dejar constancia fehaciente de esto para los siglos de los siglos, señores, a día de hoy no nos podemos ni juntar en un bar, pues lo hacemos de esta manera. Sin más, doy mi paso a nuestro frater y Montaraz del Reino de Toletum. Bueno, pues a ver, mirad, yo considero que si vamos a hablar de esta parte del Silmarillion, que es la historia propia de las joyas, que es además la gran saga de los elfos, hay que pensar que el cuento Silmarillion al final lo que te está hablando es de los elfos y de cómo la edad de los elfos es la que precede a lo que será después la edad de los hombres. Veamos, varias cosas que hay que destacar. Teniendo en cuenta que el Silmarillion empieza con la creación, recordad la música de los Ainur. Una vez se nos ha explicado cómo surge el mundo y cuál es la problemática de la aparición de ese mundo, que es que aparece el ángel caído y los ángeles rebeldes, Melkor, Morgoroth, que le llamarán los elfos, el ángel caído, el demonio. A partir de ahí ya se nos da un escenario que, por lo profuso de los detalles que da Tolkien al respecto, no quita los arquetipos fundamentales que va a contener. Por un lado va a estar el escenario propiamente dicho de la Tierra Media, donde van a aparecer los hijos de Ilúvatar, los hijos de Dios, que son básicamente los elfos y después los hombres. Y al otro lado del mar, el reino bendecido, Valinor, donde están los dioses, los encargados de velar por la visión de Ilúvatar. Y en la Tierra Media, desterrado de Valinor, escondido en las entrañas de las montañas al norte, Melkor, el ángel caído, conspirando para malograr ese proyecto. Ahí hay un primer escenario. El siguiente escenario, ese mundo no tiene ni sol ni luna, solo iluminan las estrellas de Yavanna, la diosa de la belleza y las cosas que crecen. Y Yavanna levanta los árboles de Valinor. Sabéis que tienen la luz más pura y más bella de todo Arda, de todo lo que es la tierra. Esa luz primera, esa luz purísima, nunca volverá a poder ser ni tan bella ni tan pura como en ese momento. Esa luz ilumina como una penumbra en la Tierra Media y aparecen los elfos. Y los elfos la ven en la lejanía. Y los dioses están esperando la aparición de los elfos. Los Valar están esperando la aparición de los elfos. Bien, pues los buscan, los encuentran y los invitan a cruzar el mar para ir a Valinor, a donde está esa fuente de luz primera y donde está el reino bendecido. Y entonces recordar que unos elfos se quedan en la Tierra Media, no cruzan el mar. Y otros sí que lo cruzan, ¿verdad? Y cuando llegan al otro lado, en teoría van a sentarse allí. Pero
seguro que también estáis al tanto, las cosas no van a ser tan bonitas ni tan fáciles. El pecado se va a colar en toda esta circunstancia. Porque ha ocurrido una cosa que no sé si la hablasteis la otra vez o si la hemos hablado antes, y es que Melkor, antes de que los Valar encuentren a los elfos y se los lleven a Valinor, algunos de ellos por la noche incógnitos se los ha llevado y los ha secuestrado. Ha ido secuestrando elfos y los ha ido metiendo en sus cuevas, en sus mazmorras y en sus criptas. Y a base de torturas y sufrimientos los ha ido pervirtiendo y los ha convertido en los orcos. Esto es un detalle que no puede pasar desapercibido. En el Silmarillion se nos va a explicar que los orcos son elfos degenerados por el dolor, el sufrimiento y la maldad de Melkor. Ahí es nada. Y literalmente Tolkien va a decir, los orcos se odian a sí mismos, odian a Melkor y no pueden evitar obedecerle. Fijaos qué existencia más asquerosamente triste y miserable. Y Tolkien subraya en el Silmarillion, dice, de todas las cosas malas y feas que hizo Melkor, la que más ofendió e hizo daño a Ilúvatar, a Dios, fue corromper a los elfos para convertir a algunos en orcos. Yo creo que ya con ese detalle podemos entender qué significa el mal. Melkor es incapaz de crear nada, de generar nada, de mejorar nada. Solo puede corromper igual que él mismo se ha corrompido. O sea, solo puede envilecer, corromper, degradar y transmutar hacia la oscuridad las cosas. Claro, su presencia en el mundo es una amenaza total. Bien, como es una amenaza total, seguro que también estáis al tanto de cuando los elfos cruzan a Valinor, Melkor ha sido apresado por Tulkas y está encadenado en Valinor. Se sabe que es el ángel rebelde y hay que encadenarlo. Bien, pues durante siglos está encadenado hasta que finge haber hecho examen de conciencia. Finge haberse dado cuenta de la maldad que ha llevado a cabo, de sus pecados, y pide, por decirlo así, perdón. Y le liberan. Y le dejan caminar por Valinor, entre los dioses y entre los elfos. Y es entonces que va a conspirar para sutilmente, con la palabra, el engaño, la demagogia, los sofismas, enfrentar a los elfos entre sí. Y donde había paz y convivencia, la convivencia y la paz se rompen. Y los elfos se pelean entre ellos. Y cuando los dioses convocan a los elfos para que expliquen lo que ha pasado y estos lo explican, se desvela el engaño. Melkor los ha malmetido unos contra otros. Es decir, Melkor está corrompiendo directamente a los elfos en el reino bendecido. Fijaos. ¿Qué ocurre? Que bueno, pues el argumento sigue con que, por supuesto, los dioses inmediatamente tratan de hacerse con Melkor otra vez. Melkor ha escapado, se ha perdido por la Tierra Media, pero la semilla del mal ya ha quedado sembrada entre los elfos. El resquemor de los Noldor, los elfos se dividen en varios grupos, ¿verdad? El resquemor de los Noldor respecto de los elfos de Teleri, del resto de los elfos, pero respecto sobre todo de los dioses de Valinor, ya ha quedado sembrado. Y luego otro detalle importante que es el verdadero argumento de esta parte del libro, y es que Fëanor, el más sabio de los Noldor, ha conseguido guardar la pureza de la luz de los árboles de Valinor, esa luz primera, la ha guardado en 3 joyas. Y en esas joyas ha puesto todo su destino y toda su fe. Ha consagrado su fe no tanto a la luz de los árboles de Valinor, como a la luz que él ha encerrado en sus joyas. Y esto ya será un motivo de corrupción. El pecado original, como hemos hablado antes, me parece que lo has señalado, se va colando sutilmente en cada uno de los grupos y personajes que van apareciendo en la escena. Y luego, bueno, pues ya sabéis lo que ocurrió, ¿verdad? Melkor aprovecha, entre comillas, un despiste de los Valar, de los dioses, vuelve a Valinor junto a la gran araña, un Goliat. Es muy interesante cómo se describe, no sé si lo tenéis ahí, no tengo el libro, cómo describe Tolkien a la araña, ¿verdad? A la araña gigante, la madre de todas las arañas. Es el ser más malvado casi de la Tierra Media, ¿verdad? Está vacío y siempre tiene sed. Dentro de él habita la nada y una nada que solo quiere devorar, pero todo lo que devora lo convierte en nada. Vive un estado constante de ansiedad, de apetito voraz por destruir las cosas bellas. Y ese apetito voraz y esa nada que le llena
la llena a su vez de odio. Las criaturas malvadas de Tolkien están muy bien descritas en lo que es la maldad, que es un proceso en realidad de autodestrucción espiritual. Todos los personajes que están tocados de la maldad están en un proceso de autodestrucción espiritual. Bien, pues la araña y Melkor destruyen los árboles de Valinor. Lo describe Tolkien como lancea el árbol, sale la savia de los árboles y la bebe la araña. Y mientras Ungoliath, la araña malvada y llena de vacío y negrura, bebe la sangre de esos árboles, los va envenenando con su oscuridad y los marchita. Y entonces escapan, la araña y Melkor escapan, pero la luz de Valinor se ha perdido. Esto no es un detalle menor. La luz suprema y primera nunca más volverá a brillar en la Tierra Media. Nunca más. Ha sido destruida y devorada por Ungoliath, la araña del vacío y la oscuridad, y Melkor, el ángel rebelde, el ángel caído. Y solo queda un poquito de esa luz en las joyas, en los Silmarils. Y los Silmarils son robados por Melkor. Él mismo se los lleva y los guarda en las profundidades de su mazmorra. Y es entonces que el pecado original que ya se había sembrado entre los elfos se desata. Como sabéis, los elfos Noldor juran perseguir a Melkor y recuperar esas joyas. Para salir del reino de Valinor, donde ya no quieren saber nada de los dioses, se enfrentan a sus hermanos elfos del mar, los matan, luchan contra ellos, los asesinan y con los barcos cruzan al otro lado para enfrentarse a Melkor. Conforme crucen a la Tierra Media de vuelta, se podía decir que estalla la guerra. Hasta ese momento no ha habido una verdadera guerra en la Tierra Media. Las guerras de la Tierra Media comienzan en ese momento. La guerra que vamos a ver en El Señor de los Anillos, la de Aragorn, Gandalf, en realidad es una continuación de esa guerra, en la que los actores han cambiado. De hecho, Melkor ha desaparecido y su discípulo Sauron es ahora el jefe de la oscuridad. Pero la guerra ha comenzado ahí. Y entonces los Noldor cruzan al otro lado y comienza toda una trama realmente sofisticada, me atrevería a decir es una trama sofisticada, que es la de la guerra de los elfos contra Melkor. Y que todo eso ocupa una primera edad, el primer sol. Y aquí, bueno, por no alargarme más, y yo creo que con esto he planteado bastantes ideas, es interesante cómo los elfos Noldor han quedado malditos. Es de justicia recuperar las joyas, es de justicia luchar contra Melkor, pero para cumplir ese juramento de venganza han matado a sus hermanos. Se han dejado llevar por las propias mentiras que en el corazón les inoculó Melkor, cuando todavía estaba disfrazado de buena persona y caminaba por Valinor entre los dioses y los elfos Noldor. Entonces, sabéis que hay una profecía, es la profecía de Mandos, el dios de la muerte, que les advierte de que lo que han hecho tendrá unas consecuencias y que el camino que han emprendido no tiene marcha atrás. Entonces, ahí aparece un designio fatal. Y es que, podríamos decir, usando una terminología del Dharma hindú, ¿no? Hay un karma. Hay un karma negro que cae sobre Fëanor, sobre sus hijos, sobre los Noldor. Y que tiene que ver con no comprender exactamente en pureza cuál es el origen del conflicto, que son las corrupciones que provoca Melkor. Entonces, bueno, yo creo que hasta aquí he planteado varias ideas y creo que alguno más puede ir siguiendo tirando el hilo del argumento y de estas ideas, si os parece. Yo tiraré de otras que creo que las has dejado. Por ejemplo, hay algo muy importante para hablar, que es cómo los Valares caen en la inacción, caen en no diría la vagancia, pero sí en dejar de actuar o hacer cosas. Le pasa dos veces. La primera vez cuando hacen su primer paraíso, está en el centro de la Tierra Media, que hace que cuando montan las linternas, ahí ya ellos, pensándose que Melkor no va a volver o que Melkor no les va a hacer nada, dejan de trabajar y dejan de preocuparse por el resto de Arda. Solo vivían en su zona, solo vivían en el centro, en su pequeño paraíso. Hasta que Melkor tira las lámparas y se enfrentan a él. ¿Pero qué hacen después? Montan otro pseudo paraíso que es Valinor. Y lo primero que hacen con ese paraíso es fortificarlo. Y menos Ulmo y el que es el cazador de los otros Valar, que es el cazador, y bueno, un poquito Yavanna, el resto deja de ir de nuevo a Arda. Deja de trabajar, deja de fabricar cosas. Como si quisiesen vivir del éxito, como diciendo, ya hemos hecho todo lo que tenemos que hacer y aquí nos quedamos y ya no nos preocupamos de nada.
en lugar de coger, salir y plantar cara al mal y darle el fin de una vez, aunque sea para meterlo luego encadenado como hace más adelante. Y luego la primera batalla realmente es la que hacen los Valares contra Melkor para apresarlo. Cuando le coge la primera vez, eso es verdad. Es cuando los elfos, incluso algunos, llegan a huir por miedo a ellos. O sea, al escuchar los impactos de la batalla y cómo se mueve hasta la tierra, algunos elfos también es que no quieren ya luego ni ver a los Valar. Ya incluso reniegan No, de ahí, hombre, vamos a ver, sí. Creo que sí, no lo he mencionado, pero tienes razón. Tienes razón que con el tema de las lámparas, cuando apresan por primera vez a Melkor, cuando aparecen los árboles y ya se fundan en Valinor, es verdad que podría transmitirse la idea de que los dioses, los Valar, no están actuando con toda la debida diligencia, ¿verdad? Esa Me da la impresión de que no están siendo suficientemente diligentes. Es verdad que no han aparecido todavía, o apenas saben los Valar de la aparición de los hijos de Ilúvatar. No han aparecido todavía los elfos, no han aparecido todavía los hombres, aparecerán después los enanos, que los fabrica uno de los Valar. Pero yo creo que es verdad que no sabría yo exactamente explicar por qué Tolkien asigna esa especie de falta de diligencia en los Valar a la hora de ir trabajando en su proyecto. Es como si las corrupciones de Melkor les hicieran querer apartarse o entender que el proyecto ya está jorobado y que tiene que cursar de otra manera. Pero no estoy muy seguro, la verdad. Debería revisar el texto más pormenorizadamente para ver si hay alguna pista que nos indique, por un lado, por qué hay esa diligencia y si de verdad la hay. Porque no estamos seguros si es que les está faltando diligencia o es que en su proyecto las cosas funcionan de esa manera, más lenta. Ten en cuenta que ellos llegan a perdonar a Melkor. Después de lo que es la primera batalla en la que no intervienen los elfos ni nadie, solo es los Valar contra Melkor, luego le perdonan. Ahí ya le podían haber expulsado, ¿no? Más allá del último círculo de luz que dice Tolkien. Y le llevan a Valinor encadenado. Entonces, quizás me recuerda un poco al Valhalla, cuando Odín, sabiendo que Loki no para de liarla, sin embargo, tiene a Loki en el Valhalla, ¿os acordáis? Que solo al final decide echarle de allí, pero durante un tiempo le mantiene aun cuando sabe que Loki se la está liando. No sé, no, es verdad que no lo había visto desde ese punto de vista, pero tendría que revisar el texto. No sé si algún otro tiene una idea al respecto. Yo, a ver, apunto una idea también, pero yo lo que creo es que los Valar se dan cuenta o creen darse cuenta del problema del mal, de lo que va a pasar. Por eso viene la creación de los elfos más tarde. Y en ese momento hay no una inacción, hay como una parálisis ante la batalla que ellos ven, porque yo creo que su dimensión es mucho más larga y su ángulo es mucho más amplio y ven lo que puede pasar, y ahí les da como no una parálisis, o sea, como un refreno de decir, aquí va a haber una guerra contra el mal, porque además, y entonces viene luego cuando ellos empiezan a ponerse en marcha. Sí que es posible que en ese momento haya pues un momento de parálisis y no hay el momento de lo que nosotros quizás pensamos que es ahora que lo tenemos que aquí, que no tiene ni perdonarle ni nada, debajo de la piedra. Y en cambio, quizás porque saben que con la creación de los elfos y con el futuro lo derrotarán definitivamente. Este es un punto que yo pensé. Luego lo que has comentado antes, hay un tema que me ha dejado porque no había caído, o sea, como la idea de que no hay marcha atrás, o sea, de que esto sigue el camino y que les advierte que no habrá marcha atrás. Y luego la otra idea es que efectivamente a los elfos se les corrompe, pero una parte importante es con la tortura, con el mal físico. Y luego con la destrucción física ya viene la destrucción moral, y por eso tienen esta forma del orco, que yo creo que es también un reflejo del pensamiento de Tolkien, de decir, del elfo, que no tiene nada que ver con el orco, es al revés, es totalmente distinto. Pero es debido, sobre todo, muy bien, en la mazmorra, en los hoyos, la destrucción, primero física, de la tortura continua.
hasta que no pueden más, su aguante es superado y entonces cambian al orco. Que el orco también no vuelve para atrás. Muy interesante. ¿Cómo Interesante todo lo que has planteado. Me interesa la idea de la parálisis. No lo había visto así. Daría la impresión entonces, se me ocurre que aquí habría una enseñanza interesante. Y es como los dioses de Valinor, los encargados de cumplir con la visión de Eru Ilúvatar, cuando aparece la corrupción de Melkor, cuando Melkor va haciendo de las suyas y va trastabilleando, zancadilleando y modificando la visión de Eru Ilúvatar para corromperla y llevarla a su corazón envilecido, es como si los dioses de Valinor, los Valar, quedaran paralizados sin entender la dimensión del problema. Se enfrentan por primera vez y les están faltando herramientas espirituales e intelectuales, me atrevería a decir, para comprender el nivel y el grado de la amenaza. La guerra que les han declarado. Es decir, quizás su lentitud en la reacción... O quizás la ven en conjunto y en ese momento dicen, tienen esta parálisis porque ven el futuro y ven la guerra que hay por delante. Bueno, pero pienso que a lo mejor, pero si vieran el futuro, actuarían. Tú mismo has dicho, joder, desde la perspectiva que nosotros tenemos, que es que estamos leyendo la historia a posteriori, todos decimos, joder, en cuanto se hicieron con Melkor, encadenado y encerrado para siempre. Pero le sueltan. Como tú ya sabes lo que significa Melkor, cuando lees que le han soltado, dices, pero están tontos. Claro, ¿cómo le sueltan si no tiene marcha atrás su corrupción? Bien, pues ellos creo que no ponderan qué significa el mal y qué significa la corrupción. Solo conforme se va desplegando la corrupción y el mal, por ejemplo, cuando se destruyen los árboles de Valinor, yo creo que empiezan a darse cuenta de la dimensión profunda de la maldad. Es decir, Melkor se corrompe como se corrompe Lucifer, de una manera absoluta y sin remisión. De hecho, es capaz de hacer lo que más lesiona a Ilúvatar, que lo dice Tolkien, convertir a los elfos en orcos, envileciéndoles mediante la tortura, el dolor y el sufrimiento, hasta romperles por dentro, y convertir a la criatura más hermosa en su antítesis, el monstruo que es el orco, que además es miserable, porque vive lleno de miedo, horror y al mismo tiempo obediencia y odio hacia Melkor. Entonces, daría la impresión de que efectivamente quizás lo que haya que poner sobre la mesa como enseñanza espiritual de este episodio es cómo no se supo valorar en toda su profundidad las consecuencias, las dimensiones de la corrupción malvada. Y haberlo parado antes. Como cuando yo siempre digo que Carlos V tenía que haberle cortado la cabeza a Lutero. Sabéis que se reúne con él y tal. No había nada que hablar. Ahora, visto en perspectiva, un buen español siempre diría, oye, ¿cómo que aceptaste negociar o hablar nada con Lutero? Le llamas, le reúnes y conforme llega le decapitas. Y al rey de Francia en Madrid, decapitado también, ¿verdad? ¿Qué es esto de negociar nada? Porque a posteriori ves la dimensión del problema. Entonces, quizás eso es lo que está pasando. Y luego, cuando he mencionado del designio fatal de los Noldor, es que lo dice Mandos, que es el que vive en la sala de los muertos. Es el que les advierte, lo que habéis hecho no tiene vuelta atrás. Habéis cruzado una línea, habéis matado a vuestros hermanos, como Caín cuando mata a Abel, ¿verdad? Se cruza una línea. Sí. Y claro, a partir de ahí ya la historia de la Tierra Media es distinta. Los elfos Noldor que vuelven a la Tierra Media tienen en su mochila la sangre de los elfos del mar a los que han acribillado y asesinado. Claro, es que el escenario tiene una profundidad simbólica y unas enseñanzas espirituales evidentes. Todavía me sorprende que haya gente que se crea que El Señor de los Anillos es una novela juvenil. Sí. Pero quiero añadir una cosa, que cuando discuten, cuando se juntan en Valinor, hay una discusión que defienden Orome, que ahora me acuerdo el nombre del cazador, que es Orome, y Ulmo. Y dicen que no pueden hacer eso, no pueden vivir encerrados en Valinor y permitir lo que van a permitir en la Tierra Media. Y de hecho Ulmo será el único que Valar que no irá nunca a Valinor, excepto para las fiestas y eventos grandes e importantes. Efectivamente, sí. Él siempre estará vigilante en la Tierra Media. Y Orome, que es el que luego encontrará a los elfos, se tiene más tiempo en la Tierra Media que en Valinor. Son los dos que no quieren descansar, que no quieren decir, nosotros tenemos un cometido y tenemos que cumplirlo. O sea, yo creo que es más... Bueno, para quedar, ¿no? Los distintos dioses, las entidades angelicales, los Valar son entidades angelicales, por decirlo así, no todos se manejan igual, tienen personalidad propia y algunos sí van a velar más
por la Tierra Media y otros menos. En realidad los dioses de Valinor nunca se apartan. Recordar que Gandalf es un enviado de los dioses, ¿eh? Es un Istari, es uno de los magos que envían de Valinor para ayudar a los hombres y los elfos. Entonces, a su manera, los dioses de Valar siempre están pendientes y de algún modo siempre van ayudando. Lo que hay que entender también es que al final, al ser entes divinos, pero no ser perfectos como Ilúvatar, tienen ese grado de humanidad que les hace, pues, a algunos dedicarse a sus cosas, otros, como por ejemplo Orome el Cazador, sí que dedicarse a lo que tiene que, a lo que tiene que hacer, a su cometido, que es defender la gran obra. Pero aquí, sobre todo, hay una cosa que creo, y es que al final es porque ellos perdonan a Melkor, ¿no? Como tú dices, a toro pasado, que fácil hubiera sido cortarle la cabeza a Lutero. Pero hay una cosa que hay que entender: Melkor era uno de ellos. Melkor era su hermano, era su igual. Por tanto, ellos que creen en la perfección de la obra de Eru, tienen, creo yo, en un principio de pensar, bueno, pues estas fatalidades que hace Melkor llevarán a algo, serán por algo, harán un bien al final, ¿no? Un poco como esa redención absoluta y divina. Yo creo que ellos, en el fondo de su corazón, dicen, oye, no, es de los nuestros. Este al final se ha arrepentido. ¿No ves que se ha arrepentido de verdad? Ay, qué majo es. Vamos a dejarlo por aquí, que lo castigamos, pero, oye, se puede salvar. Y también esto viene a demostrar que al final Melkor lo que es el mal absoluto. Es decir, da igual la oportunidad que le den y tal, él hace el mal por el mal. Pero entendemos que los Valar le perdonen porque es uno de ellos, es su hermano. Es como por muchas cosas, es como el perdonar 77 veces 7, ¿no? Al final, pues es algo parecido. Ellos lo perdonan y él sigue haciendo el mal. Al final ellos se dan cuenta de eso, pero para eso también tienen que aprender. Ahí demuestran la diferencia entre, como por ejemplo en el panteón grecorromano, entre un dios y un semidios, ¿no? Dios, de verdad, aunque sean dioses, entre comillas, Dios es Eru Ilúvatar. Y lo otro son semidioses o diosecitos, ¿no? Que contienen sus problemas, sus fallos, su humanidad. Fijaros que unos se enamoran, tal, o Melkor, que cae porque al final, pues, No, es muy interesante eso que planteas. Efectivamente, ellos tienen un margen de error. A pesar de su proximidad a Ilúvatar, a pesar de ser los primeros que surgen de él, no son el principio supremo, no son la divinidad. Un margen de humanidad, un margen de humanidad. Tienen un margen de humanidad y un margen de error. Obviamente Melkor es la representación más evidente de ese margen. Y luego, claro, que Manwë le perdone. Manwë, que es capaz de ver en lo profundo, ¿qué tal? Entonces, yo creo que eso nos tiene que poner a todos entonces en previsión de que la vida, como batalla espiritual, es una batalla en la que hay que estar atento y que hay que saber que el mal existe y no podemos relativizarlo ni bromear con él. Y hay que saber afrontarlo y confrontarlo, porque cuanto más tardas en confrontarlo, más avanza. Fijaos que cuanto más tardan en tratar de parar a Melkor, al final el resultado es peor. Melkor es capaz de buscar a la araña, meterse con la araña en Valinor, destrozar los árboles de la luz suprema, haber corrompido previamente a los elfos entonces con Feanor y los Noldor matan a los del mar, cruzan el mar, vuelven a la Tierra Media. Es decir, creo que hay que adoptar, una vez el mal ha puesto las cartas sobre la mesa, hay que adoptar una actitud irredenta, como Aragorn y Gandalf harán después en la Guerra del Anillo. Aragorn y Gandalf son cruzados. Es como si hubieran hecho un juramento. Ellos no van a tener ninguna componenda con las fuerzas del mal. No hay nada que negociar, no hay nada que hablar. Bien, pues yo creo que un poco esa es una enseñanza que se puede sacar de cómo Melkor es capaz de engañar a los dioses Valar, a los elfos en Valinor, acabar llevándose los Silmarils y, bueno, pues al final liarla. Porque la Tierra Media se ve abocada a una guerra atroz y desgarradora porque han dejado que el gran corrompido no deje de corromper todo a su alrededor. Luego quiero añadir también otra cosa sobre un Goliat, que eso sale más tarde, sale también luego en El Señor de los Anillos, que es que un Goliat realmente es una sierva de Melkor. Bajó, defendió y se fue con Melkor. Pero luego ella quería ser su propia jefa, quería ser la propia reina. Y
Eso no puede Mal ser. siempre quiere más. Pero solo puede haber un malo maloso, solo puede haber un ángel caído, solo puede haber uno que sea el malo. Y por eso cuando intenta rebelarse y al final quiere comerse a los Silmarils, Melkor, aunque sea con un grito de rabia o de miedo, llama a todas sus huestes y para que le salven. ¿Y a quién sirven? No sirven a un Goliat. La hacen huir. Que eso también es muy importante. Y luego otra cosa que es hablando sobre la vida de los elfos y los humanos que ven la habla y también de los orcos. La primera es, los elfos sabemos que cuando mueren van a las salas de mandos. Pero los hombres, que lo hablan entre el par de Valars, no saben ellos a dónde van. Saben que viven poco, viven un tiempo estipulado, que eso es quizá lo que le da las ganas de vivir y lo que hace que quieran más o ansíen más hacer las cosas, pero claro, luego no saben dónde qué destino tienen. Y vale, si partimos de esa base, los orcos no van a mandos, que son teóricamente elfos. O sea que Melkor no solo les corrompe y los tortura y los convierte en lo que son, sino que les niega su futuro, les niega su espiritualidad, les niega todo toda su otra vida. Sí, hombre, es que le rompe por dentro. Dejan de ser elfos. Su destino ya solo puede ser la oscuridad. Es tremendo. Yo creo que no me extraña que Tolkien dijera que lo que más enfadó a Ilúvatar fue que Melkor corrompiera a los elfos para obtener a los orcos. Si lo piensas bien, qué maldad no hay que ejercer sobre los elfos para convertirlos en orcos, ¿verdad? Y luego lo de un Goliat, claro, es tan poderosa que pretende rivalizar con Melkor. No lo consigue porque las huestes de Melkor le rescatan, pero un Goliat es capaz de devorar los Silmarils, quiere destruirlo todo. Si por ella fuera, devoraba el mundo entero en su negrura. Es una ansia ciega que no conduce a ningún lado, que no la deja dormir y que la llena de odio. Las descripciones que hace Tolkien de esta araña gigante son aterradoras. Creo que reflejan muy bien lo que es el envilecimiento absoluto. Una ansiedad que no se ciega y que te engorda y al mismo tiempo te destruye. Entonces creo que no hay en Tolkien respecto del mal azúcar. No lo edulcora. Cuando describe el alma de Melkor, de un Goliat, te refleja procesos de destrucción espiritual que dan espanto, que dan vértigo, ponen los pelos de punta. Yo creo además que el universo que crea Tolkien, sobre todo en este aspecto del mal, como antes habéis comentado con los dioses grecorromanos, y ahora lo he estado buscando porque leyendo el otro día rompe nuestro paradigma de lo que estamos acostumbrados o que nos rodea. Rompe con el 70 veces 7, rompe con los dioses grecorromanos. Yo me fijé, busqué, porque es un tema que, bueno, en su momento lo leí, me hizo gracia, y es el tema de Sísifo. No tiene, a ver, os lo explico. Simplemente es aquel que sube la montaña con una piedra, le cae, entonces vuelve a subir, todo esto. Pero es que en verdad este señor, este dios, o este Sísifo, lo que tenía es que ese es el castigo final. Porque él antes, es un poquitín largo, él engaña a la muerte, la encierra en una cárcel, y entonces es cuando dicen, oye, ya Caronte no trae ningún muerto, ¿qué ha pasado aquí? Y entonces él va contando sus historias, o sea, esto es típico latino, esto es tipo del Mediterráneo, va contando sus historias, va contando tal, bueno, le perdonan, no sé qué, y al final es que hay un tema de que no pudo mantener eternamente sus mentiras. Su engaño tuvo fin. Él podía, sabía, conseguía, disfrutaba mintiendo y engañando, pero olvidó que no podía engañarse a sí mismo. Y a partir de aquí es el tema de la montaña. Pero quiero decir, este es según mi criterio, es una orientación plenamente mediterránea, plenamente latina, grecorromana, Roma, toda la idea cristiana que podemos tener. En cambio, el universo de Tolkien, fijaros como el mal es una flecha tirada para adelante. Y efectivamente, no hay vuelta para atrás. Es la flecha que sigue. No hay
tonterías como que hace chistes, hace bromas, ni cosas así. Uno que, imagínate, en un universo encierra la muerte, ¿cómo quedaría? No, no, este señor tiene sus salidas, tiene sus cosas. Melkor es el mal definitivo y está aderezado con todos los que queráis y los que vendrán, todos con una maldad y un reflejo, como tú has dicho. Parece mentira que este señor con ese sombrerito y esa pipa pueda crear este universo de maldad que es el inicio hasta que no lleguemos a más adelante. Porque tienes toda la razón, nosotros sabemos cómo acaba. Que eso es un fallo en la lectura. Ahí tenéis toda la razón. Hombre, yo ahí diría que, claro, es que yo creo que Melkor se inspira no en Loki, ni en Sísifo, ni en los titanes grecolatinos, ni siquiera en los trolls y los gigantes de la mitología escandinava. Se inspira en Lucifer. Es el ángel caído, de verdad. Esto es una cuestión teológica. Siempre a veces se dice, oye, ¿y Lucifer se puede salvar? ¿Hay redención posible para los ángeles caídos? ¿Pueden ellos en la economía del infinito y en las postrimerías de los tiempos darse cuenta de lo que han hecho y arrepentirse? No, no pueden. No pueden porque el ángel, y esto lo explica creo que es Jaime Balmes, dice, el ángel tiene un conocimiento angelical, es decir, sabe hasta el final las consecuencias de sus actos. Cuando Lucifer se corrompe, sabe hasta el final la consecuencia de lo que va a hacer. No es como un ser humano que cuando hace el mal, a posteriori, puede darse cuenta de lo que ha hecho y hacer examen de conciencia, dolor de los pecados y propósito de enmienda. Puede purgar su falta, aprender del error y mejorar, porque cuando cometió el error no era consciente de todo lo que implicaba esa maldad que estaba desarrollando. Bien, Lucifer en la teología cristiana es completamente consciente de las consecuencias de su acto y aún así lo lleva a cabo. Por eso su condenación es absoluta, porque desde el primer momento él ya ha asumido toda la consecuencia de lo que va a hacer. No puede a posteriori hacer examen de conciencia. Ha actuado a conciencia, sabiendo perfectamente lo que tiene. Por eso su corrupción es total. Bien, pues da la impresión de que en Melkor está siendo recogida esa idea. De hecho, Melkor también le describe Tolkien como que no descansa, sufre, está pesadumbrado, cada vez es como más viejo, más oscuro. Su propia maldad le reconcome porque él asume completamente la oscuridad de su decisión. Y a pesar de las consecuencias que tiene, su ego demoníaco le lleva a querer eso. Es una autoafirmación de su ego más allá de cualquier otra cosa. Entonces, claro, sería, bueno, quizás hacer un paralelismo más detallado, pero yo de verdad que creo que Melkor es Lucifer. En el sentido teológico, lo que es la leyenda o la teología de Lucifer y su condenación. Pues eso es lo que tenemos en Melkor, que luego, fíjate, los elfos le van a llamar Morgoth. Morgoth en Sindarin, en la lengua élfica, significa el enemigo del mundo. ¿Cómo se llama también al diablo? El enemigo del mundo. El enemigo, creo que le llama también el Evangelio Cristo. Bueno, pues ese es Melkor. También quiero destacar de Feanor, que Feanor me recuerda mucho, salvando las distancias, a Aquiles. Es aquella especie de aquel héroe trágico que va a vivir una gran vida, aunque corta en comparación, pensando que es un elfo. Y cómo se lanza, y cómo brillará hasta que al final se queme. De hecho, cuando nació, es el único hijo que le dio la madre al marido. Justo al parir al hijo, se murió. O sea, dio en él todo lo que tenía que dar. Y era especial, era diferente al resto de elfos. Y vivirá una gran vida, será una luz que se encenderá muy fuerte, pero durará muy poco. También, hombre, es que podríamos desarrollar muchos matices, ¿no? Ahora nos hemos centrado un poco en Melkor, el mal, pero es que, claro, toda la saga de los Noldor, de los elfos que se han quedado en la Tierra Media, que los que llamaron también luego oscuros, porque no habían visto las luces de Valinor, etc. Es que hay una serie de personajes con una riqueza tremenda, que están recogiendo arquetipos que Tolkien conoce, los tiene completamente interiorizados, porque es un experto en mitología, pero no solo es un experto en mitología, es que creo que él está conectado. Yo siempre he dicho que Tolkien es un autor profundamente inspirado, él está conectado con los grandes arquetipos. Entonces él, sin ni siquiera tener que buscarlos ya en un mito y alimentarse de ellos, le salen solos, porque está poniendo esas ideas fuerzas sobre la mesa a través de sus personajes en los relatos.
Bueno, y claro, pues en las historias de Fëanor y bueno, pues de toda la saga de los Noldor y fíjate los hijos de Durin, después hablaremos un poco de ellos más adelante en otro episodio. Es que es todo muy... El Silmarillion, yo siempre lo he dicho, es que es un libro que se puede leer toda la vida. Se puede volver a él toda la vida una vez más. Y luego hay otra parte que me encanta también, que es un ejemplo de honor y entereza, que es Fingolfin, porque cuando Fëanor llega de nuevo a Arda, quema las naves. Y dice, el resto no son los nuestros. Y mientras que Finafín se va para atrás con mandos, Fingolfin podía coger y decir, no, oye, mira, yo me llevo mi gente de vuelta, y no, va a cruzar toda la zona glacial para llegar a Arda, cumplir con su juramento que hizo ante Fëanor delante de todo el mundo, y encima luego más adelante, aunque sale en esta parte del libro, llegará una batalla crucial. Llegará un momento en el que están los Noldor pasándolo mal, y ellos serán los que les salven el día. ¿Cómo se interesa coger y decir, no, yo prometí, juré algo, y mi honor es mi divisa. Yo iré para allá, aunque él me haya traicionado. Cumpliré con mi palabra. Qué bueno. Sí que es. Bueno, al final lo que hace Tolkien es recoger un poco todos los arquetipos, tanto de la literatura, de la historia, de la filosofía, y pasarlos por el embudo del mundo que él crea. Y, digamos, dejarlos en una especie de cuento, entre comillas, para enseñanzas futuras. Yo lo veo así, es decir, a lo mejor llega un día que el mundo está tan podrido y tan enfermo que nadie quiera leer una cosa llamada la Biblia. Nadie quiera leer a según qué autores. Pero a lo mejor quiere coger un libro de dragoncitos y espaditas y todo lo que está prohibido, a lo mejor aquí aún no está prohibido. Aún, no lo sé. Entonces puede ser esto, que llegue el día de mañana en un desierto en el cual ya solo reine la incultura total o al revés, o un estado tan burocratizado que esté todo prohibido y todo regulado, joder, solo a lo mejor queda Tolkien, a lo mejor mis bisnietos solo pueden aprender el bien, la verdad y la belleza mediante Tolkien. Pues maravilloso. ¿Qué quieres que Oye, me parece una hipótesis, yo creo que va por ahí. Y se me acaba de ocurrir. No se leerá la Biblia, no se leerán los evangelios, nadie le interesará la religión, todos viviremos en un mundo ateo, materialista y nihilista. Y entonces el Silmarillion será una historia de dragones y espaditas, a nadie le importará, como un cuento de hadas. Les tocará el corazón. Y resulta que el Silmarillion está todo lo prohibido. Sí. Todo lo que el mundo moderno quiere prohibir, todo lo que el mundo moderno quiere desterrar, todo lo que el mundo moderno considera que ha de ser sacado de la ecuación de la vida humana. Y, sin embargo, está todo en el Silmarillion. Entonces, es un libro profundamente rebelde. No sé si lo dijimos el otro día, ¿no? Decías, oye, un partido político realmente revolucionario. Que dijeron, oye, ¿y cuál es tu doctrina? ¿Tú en qué te basas? Adam Smith, Carlos Marx. Dice, no, yo me baso en el Silmarillion. Eso sería un político rebelde, tipo. Ya está. Oye, acabamos. Esto no puede acabar mejor. Adiós. Me recuerda mucho a los cuentos, que es la manera de explicar el mito, que es también lo que defiende, por ejemplo, la esposa de Vikernes. Los cuentos es la explicación del mito, son las antiguas historias, la antigua sabiduría explicada a través de cuentos para que ya de niño lo entiendas y aprendas ya la vivencia de la vida. Yo que soy un fanático de Disney, yo en Disney lo único que veo son los arquetipos del bien y del comportamiento que debe tener una persona normal para ser buena persona. Joder, tú ves Bambi y ¿qué entiendes? Pues entiendes la creación, la belleza de la creación, la naturaleza y que no hay que destruir eso. Y eso es las enseñanzas básicas. Lo que no vas a hacer es explicárselo a un niño de una manera complicada. ¿Cómo lo explicas? Pues con un cuento. Bueno, es que igual que a día de hoy el mensaje nocivo y malo entra por las series y por los cuentos y dibujos y mierdas, que yo que tengo hijas los veo, que intentan que les entre. Más Blancanieves y menos mierdas de Netflix. Totalmente de acuerdo. Y luego yo os apuntaría, y es el leer el cuento en voz alta, cosa que se ha denostado, se ataca y se lucha para que se pierda. Leed el Silmarillion
en voz alta, y ya no te digo Blancanieves, pero leed el Silmarillion y es un grito de rebelión. Cuidado. Leer cuentos en voz alta. Leer el Sí. Silmarillion en voz alta. En voz alta. Fijaos que entonando. Cuentos, Despacio. las películas clásicas de Walt Disney, las más antiguas, no las de ahora no, las de ahora ni de coña. Las clásicas, todo eso tiene que ver también con el universo de los cuentos de hadas. Mi libro, que lo habéis mencionado, yo tengo un apartado sobre los cuentos de hadas. Digo que los cuentos de hadas son revolucionarios. En los cuentos de hadas hay más disidencia que en muchas agitaciones ideológicas. Porque de nuevo ahí está el gran mensaje antimoderno. Dime. Por eso la gran cruzada que tienen ahora contra los cuentos clásicos y para revisionar todas estas cosas y decir que todo tiene un mensaje nocivo y que el arquetipo de la princesa y el caballero no sé qué. Porque como ahí está la verdad pura que puede tocar el corazón del niño, que luego en la adolescencia recibe muchos booms y muchas mierdas, pero si su base es buena, volverá a eso. Si tú, en cambio, directamente su base es una mierda, la mierda que venga en la adolescencia lo convertirá en una mierda absoluta. Si su base es buena, puede dar los tumbos que es en la adolescencia. ¿Cuánta gente no vuelve al buen camino porque sus padres crearon un pozo bueno? Sus padres una base en el Hobbit, el Señor de los Anillos, el Silmarillion, los cuentos de hadas, los cuentos de los hermanos Grimm. Eso es una base donde después vendrá la corrupción del mundo moderno, pero si las raíces están ahí, el chaval siempre al final podrá decir, oye, me están engañando aquí en la tierra baldía y yo recuerdo que está el caballero, la dama y el dragón. Como Antonio Medrano cuando dice, el cuento radical es el héroe, la dama y el dragón. Bien, es que entonces al final lo que estamos reivindicando es que hay una fantasía que no es caprichosa ni gratuita, sino que responde a las verdades de la vida. Y esa fantasía que no es caprichosa, de una manera profunda, bellísima y sofisticada casi intelectualmente, está en el Silmarillion y está en Tolkien. Y efectivamente, cuando todo esté perdido y parezca que el mundo ha sido robado por la modernidad, en el Silmarillion estará el mensaje de la revolución. Es así, como pueda estar en los cuentos de hadas, por decirlo de algún modo. Lo que pasa es que el cuento de hadas por excelencia de nuestro tiempo, el gran relato mítico, folclórico, legendario de nuestro tiempo es Tolkien y es el Silmarillion. Entonces, bien, hagamos un partido político y cuando nos pregunten, oye, ¿cuáles son vuestras fuentes ideológicas? ¿Sois de izquierdas, sois de derechas? Y decimos, somos del Señor de los Anillos y de Aragorn. Luchamos por el retorno del rey. Claro. Yo no me uno al partido, que si me uno al partido me toca de troll. No. Y acordaros, sobre todo, yo intento decirlo, los cuentos, acordaros que con un beso de amor auténtico revives a una persona. Esto hoy puedes tirar toneladas de series, lo que tú quieras, este mensaje de tan pocas palabras, esto sí que es revolucionario. Hostia, me has conmovido, tío. Es una maravilla. Con un beso de amor verdadero puedes revivir una persona. Ni series ni películas. Esto es... Y ahí está todo, ¿verdad? Está en Blancanieves y en La Princesa Durmiente, que luego sale en Sigfrido también. Claro. La Bella Durmiente, perdona, Blancanieves, la Bella Durmiente. La Bella Durmiente, sí. Blancanieves es la de la manzana, pero esto es un punto para pensarlo en este mundo de sexo, no sé cómo es. Bueno. Dios, eso es un punto para pensarlo. Un beso de amor resucita a cualquiera, al que está dormido. Un beso de verdadero amor. Pero es una gran verdad, ¿eh? Esto, a lo mejor, Tolkien fue tocado para que el día que todo esté prohibido y todo esté defenestrado, el librito de espada y brujerías salve al mundo. Pues yo solo secundo y casi va a ser difícil superar eso. Aquí yo creo que es para cerrar el concilio. Espada y brujería va a salvar el mundo. Cuando todo esté perdido y consideren que estas son tonterías para niños, el mensaje prohibido estará en el Silmarillion.